Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Agradecemos su presencia en nombre de la comunidad climática mexicana. Reciban la más cordial bienvenida a este seminario titulado Herramientas para la adaptación, evaluación de la vulnerabilidad ante el cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza en ciudades. En esta sesión tenemos el gusto de contar con la colaboración en el desarrollo de este seminario de CityAdapt, parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una organización aliada de la comunidad climática y a quienes les agradecemos especialmente su disposición para colaborar con nosotros en la realización de este seminario. Les recordamos que este es el quinto seminario de una serie orientada a la acción climática subnacional, organizados por la comunidad climática mexicana, mismos que se llevan a cabo los miércoles cada 2 semanas a esta misma hora. En caso de estar interesadas en revisar los seminarios anteriores, les invitamos a checar las grabaciones disponibles en la página comunidadclimáticamexicana.mx. En el chat de esta sesión podrán encontrar el link. La comunidad climática mexicana es un esfuerzo conjunto entre la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI por sus siglas en inglés, cuyo objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria de 1.5 grados de calentamiento global, a través de la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. A través de las 3 instituciones que desarrollamos esta iniciativa, esta comunidad crece y se fortalece por todas las personas que siguen las actividades que desarrollamos, por las y los funcionarios que activamente participan con nosotras y por todas las organizaciones que son nuestras aliadas, en este caso como CityAdapt, y que nos unimos porque perseguimos un mismo fin común: fortalecer a los gobiernos subnacionales para un futuro sustentable, resiliente y mejor para todas las personas. En la comunidad climática hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. En este sentido, este seminario está orientado a fortalecer el eje de adaptación y resiliencia, un tema de gran interés para las acciones locales y que estamos seguros de que será una conversación muy enriquecedora para todas las personas asistentes. También les invitamos a suscribirse a nuestro boletín mensual, con el cual podrán recibir información sobre noticias, eventos relevantes, seminarios en línea para la agenda climática. Pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas o en el chat también podrán encontrar el enlace para registrarse. En el sitio web de la Comunidad Climática Mexicana encontrarán más información sobre nuestra oferta, el repositorio de los videos y boletines anteriores que hemos producido. En esta ocasión, le agradecemos la participación a Sergio Angón, Coordinación Nacional de CityAdapt México, y a Lina Lasco, nuestra coordinadora de cambio climático en WRI México, por su moderación. Isabel García Col, asesora técnica especializada de CityAdapt, en esta ocasión no podrá acompañarnos. Sin embargo, Sergio nos apoyará presentando la información que ella tenía preparada para nosotros. Mi nombre es Tania Jiménez, soy gerente de vinculación y fortalecimiento de capacidades de WRI México y tendré el gusto de acompañarles en esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría explicarles brevemente la agenda de esta sesión. Primero comenzaremos con una breve introducción a la sesión, un recuento de las respuestas sobre sus percepciones de riesgo asociado al cambio climático que nos compartieron a través del formulario de registro.
Posteriormente continuaremos con la presentación sobre vulnerabilidad ante el cambio climático en el caso de Jalapa. Después de esta participación, pasaremos a una dinámica con todas las personas asistentes en las que haremos un breve ejercicio y en el que queremos conocer las acciones que están realizando para enfrentar el cambio climático. Continuaremos con este tema de soluciones basadas en naturaleza para enfrentar el cambio climático y finalmente tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas de nuestro público. Tanto las dinámicas como la sesión de preguntas serán guiadas por nuestra moderadora Aline Nolasco. Conforme avancen las presentaciones, podrán ir escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función del icono que aparece en el menú, en su menú de control, como un icono marcado con las letras U y A. Al final de las presentaciones retomaremos dichas preguntas para que nuestro panelista invitado las pueda responder. Sin más por el momento, le cedo la palabra a mi compañera Alina Lasco, coordinadora de cambio climático de WRI México, para que guíe esta sesión como moderadora. Por favor, Alina, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Tania, por la bienvenida y toda esta introducción. Y gracias a todas las personas que se están conectando el día de hoy. También gracias a Sergio, qué importante y qué padre tenerte aquí con nosotros para escuchar todo lo que está haciendo CityAdapt. Pero bueno, antes de escuchar la primera participación de nuestro panelista, nos gustaría compartirles las respuestas que recibimos a las 2 preguntas que estaban en el formulario de registro a la sesión, porque tiene cosas muy interesantes que analizar. Entonces, bueno, la primera fueron, ¿cuáles son los principales peligros relacionados con el clima en el lugar donde vives? Y aquí pues no nos sorprende ver inundaciones, incendios, huracanes, aumento de eventos extremos, lluvia, falta de agua y sequía. Entonces, bueno, vemos muchas respuestas sobre lo que ya está pasando, al mismo tiempo inundaciones y al mismo tiempo sequías, falta de agua, y lo que ya nos venía advirtiendo y lo que nos dice y nos afirma el nuevo informe del IPCC. Incluso aquí en las respuestas podemos ver deslizamientos de la tierra, que es lo que lamentablemente vimos el fin de semana justo en Jalapa con todos los efectos del huracán Grace, ¿no? Entonces, pues estos son no solo peligros percibidos, sino peligros reales que debemos atender con la urgencia que merecen. Entonces, gracias por la participación en esta pregunta. Se las vamos a compartir, pero hay análisis muy importante. Y si quieren nos vamos a la segunda pregunta, que era si has notado cambios en el régimen de lluvias y temperaturas y qué cambios. Entonces, obviamente sale como lluvias torrenciales, precipitaciones altas, sequías también, calor, mayor temperatura. Entonces, bueno, esto es un fenómeno que trae la crisis climática, ¿no? Como ya lo comentaba, por un lado lluvias torrenciales y al mismo tiempo sequías, ambos dañando por igual las actividades esenciales de las poblaciones. Y bueno, también llama la atención ver que tenemos respuestas como en la ciudad. Entonces, bueno, podemos entender que estos cambios no son lejanos o muchas veces solo lo pensamos para las zonas que consideramos vulnerables, como costas, laderas, estas zonas más alejadas, pero no, ya vemos que estos regímenes y estos cambios que percibimos están en las ciudades y ya todos estamos experimentando estos efectos. Entonces, pues muchas gracias por hacernos llegar sus preocupaciones y percepciones de peligros en sus municipios y estados. Más adelante vamos a tener otra dinámica donde nos gustaría escuchar qué acciones están tomando desde sus localidades, municipios, estados que representan para enfrentar estos retos. Pero bueno, por lo pronto, con este contexto tan interesante de respuestas, le cedo la palabra a Sergio, que nos compartirá sobre las actividades que están haciendo en Jalapa, justamente para atender este tipo de inquietudes y evaluar la vulnerabilidad ante el cambio climático. Sergio, qué privilegio tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Te dejo la palabra y te recuerdo que tienes 20 minutos para tu presentación. Adelante. Gracias, Aline. Les voy a compartir mi pantalla. Listo, ahora sí empezamos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a
a la Comunidad Climática Mexicana, a la ANAE, al ICM y a WRI por invitarnos a ser parte de esta excelente iniciativa que llega a todos los confines de nuestro querido México. Entonces, hoy les tengo el honor de presentarles el análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático de la ciudad de Jalapa. Y bueno, pues vamos a iniciar. Nuestro proyecto está desarrollándose en 3 ciudades de América Latina y el Caribe. Es por eso que les quiero presentar el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Es la segunda región más urbanizada del mundo, donde el 80% de la población estamos viviendo ya en ciudades y se espera que en las próximas 2 décadas lleguemos al 85% de la población. Esto genera una rápida urbanización, reducción significativa de los ecosistemas que contribuyen al bienestar de las comunidades. En ese sentido, el mapa que tienen ustedes a la derecha indica el grado de exposición a múltiples peligros en la región. Y como podemos ver, México es sujeto a más de 2 peligros en su mayoría del territorio. Eso hace un poco más complicado el tema de la exposición porque al tener esta concentración de población en las ciudades hace que seamos más vulnerables. En ese sentido, como les comentaba, estamos en 3 ciudades de América Latina y el Caribe, que es las ciudades de Kingston, San Salvador y Jalapa. Hoy me voy a referir únicamente a la ciudad de Jalapa, pero también tenemos un proyecto hermano en Asia, que está en 3 ciudades, que es Laos, Camboya y Vietnam. Por si quieren verlo más adelante, también está en la página de nuestro proyecto. Y bueno, la ciudad de Jalapa es una ciudad media de alrededor de unos 488,000 habitantes, una precipitación promedio anual de 1,500 milímetros de lluvia, una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Y bueno, los principales peligros identificados son inundación, movimientos de ladera, alta vulnerabilidad al abastecimiento de agua. Justo me llama la atención lo que están respondiendo todos en estas 2 preguntas iniciales, en las que los principales peligros climáticos, en primer lugar está la inundación y también está por ahí la sequía o vulnerabilidad al abasto de agua. Es decir, que casi todas las ciudades de México estamos sufriendo de este tipo de problemas asociados al cambio climático y también los movimientos de ladera, como mencionaba Aline. Y bueno, es paradójico que nuestra ciudad signifique manantial en la arena porque traemos el agua de muy lejos. Ya lo vamos a ver en un momento. Y bueno, un poco para refrescarnos el tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es producto del impacto potencial y de la capacidad adaptativa. El impacto potencial está compuesto por la exposición y por la sensibilidad. Y bueno, nosotros para esta ruta metodológica iniciamos con la identificación de peligros climáticos actuales y futuros. Después hicimos el tema de exposición, en donde consideramos las personas, los sistemas productivos y los ecosistemas expuestos a estos peligros identificados. Después procedimos a hacer la sensibilidad socioambiental, que son las personas cuyas condiciones de vida las ponen en desventaja ante un peligro, en este caso el cambio climático. Y en el caso de la capacidad adaptativa, consideramos la presencia o ausencia de los ecosistemas que amortiguan los impactos del cambio climático y sus servicios ecosistémicos. Es muy importante porque nuestro proyecto tiene el enfoque de adaptación basada en ecosistemas y soluciones basadas en naturaleza. Es así que la vulnerabilidad que obtuvimos al final incluye todos estos pasos metodológicos y ahora vamos a ver un poco más de los resultados. Para determinar los peligros climáticos, en primera instancia identificamos los principales peligros con consultas populares. Acudimos a los 13 centros de gestión comunitaria, hicimos varios talleres en donde participaron una serie de actores claves identificados y la sociedad civil, que es quien tiene el verdadero feeling de las cosas que están sucediendo en campo. Eso para nosotros fue muy enriquecedor. Pero también hicimos consulta de expertos para ponderar adecuadamente los drivers o los desencadenadores de estos peligros climáticos. En el caso del deslizamiento de laderas, como pueden ustedes ver, se involucra la pendiente del terreno, el tipo de suelo, la disección vertical, la disección horizontal, el uso de suelo y vegetación actual y por supuesto la lluvia. Como podrán ver, los que más peso tienen son la lluvia, el tipo de suelo y la pendiente.
de tal forma que esto alimenta un modelo matemático que desarrollamos en un sistema de información geográfica y obtuvimos el mapa de potencial natural de peligro de deslizamiento. Como ustedes pueden ver en el mapa, hay zonas, están abajo las escalas, hay zonas, sobre todo en nuestro municipio vecino que está en el Guayocan, que tienen alto potencial natural al peligro de deslizamiento por su propia topografía, por las condiciones de suelo, etc. Pero también al interior de la ciudad hay zonas que tienen ese alto potencial de deslizamiento y desafortunadamente cuando terminábamos este estudio de vulnerabilidad en 2019 y ahora con este huracán Grace, comprobamos que donde el modelo matemático indicaba que podrían ocurrir deslizamientos de ladera, han ocurrido. El primero de ellos, en el que comprobamos en 2019, fue en esta zona, en la zona de Lomas del Seminario, y el otro fue en este de Grace, fue en la colonia 21 de marzo, que se ubica por esta zona. Entonces, es la importancia de tener este tipo de estudios de vulnerabilidad a una escala muy adecuada que permita la toma de decisiones en ciudades. Recordemos que tenemos el auxilio del Atlas Nacional de Vulnerabilidad, por ejemplo, desarrollado por el INEC, que se presenta a nivel municipal. Sin embargo, pues podemos estar seguros de que en un municipio de los que se contienen en el Atlas es vulnerable, pero no tenemos este grado de detalle que es necesario para que una autoridad local pueda tomar acciones en consecuencia. Para el caso de la inundación, seguimos con el tema de comprobarlo. También en 2019, en abril 2019, cuando terminábamos este modelo matemático, resulta que se inundó, hubo un evento climático y igualmente se inundaron todas estas áreas con potencial natural de inundación. Pero reitero, el tener un estudio de vulnerabilidad de este grado de nivel, de escala, permite la toma de decisiones. Algo que encontramos junto con las autoridades locales es que algunos sitios que no tenían potencial natural de inundación también se inundaron y descubrimos juntos que esto se debía a una pobre gestión de los residuos sólidos urbanos. Es decir, que ahí tenemos muchas cosas que hacer para evitar este tipo de peligros, porque no todos están asociados al clima. Entonces, es importante conocer a qué somos vulnerables y actuar en consecuencia. Para el caso de la exposición, como ustedes pueden ver, la población más expuesta y los sistemas naturales más expuestos están en la zona norte y oeste de nuestra ciudad capital. Y tenemos información incluso a nivel de manzana, es decir, cuántas personas están expuestas en una manzana, en un grupo de manzanas, en una colonia, de tal forma que las autoridades locales tienen todas estas herramientas para tomar decisiones adecuadas, por ejemplo, en dar capacidad de respuesta. Ya saben de antemano cuántas personas, cuánto se requiere llevar a un albergue para poder enfrentar este tipo de eventos hidrometeorológicos extremos como el huracán Grace. En esta gráfica ustedes pueden ver el grado de exposición de la población, en el que, como ustedes pueden ver, la mayoría de las personas están expuestas a una vulnerabilidad media, pero también la vulnerabilidad muy alta está muy presente en la ciudad de Jalapa y es por lo menos un tercio de nuestra población que está expuesta a zonas de alta vulnerabilidad de peligros ante el cambio climático. Por cuanto a la sensibilidad socioeconómica, les quiero comentar que obtuvimos una serie de 16 parámetros que obtuvimos del Censo Nacional de Población y que fueron actualizados con este último censo que tenemos ahora, en 2020, y en los que se agruparon en temas de vivienda, movilidad, salud, discapacidad, empleo, hogares, información y educación. Como ustedes pueden ver, en el caso de la vivienda, por ejemplo, se consideran viviendas que no tienen acceso a servicios como agua y electricidad. En temas de salud, personas que no tienen acceso a servicios de salud. En temas de información, algo que pudiera parecer tan obvio y tan abstracto de que las personas no tengan acceso a radio y televisión, pues créanme que así es. Hay personas que están en situación de vulnerabilidad porque no tienen suficiente acceso a la información, no pueden informarse adecuadamente de los informes de protección civil y por lo tanto no pueden reaccionar a tiempo. Algo muy importante es que también consideramos hogares con jefatura femenina,
porque es bien cierto que este tipo de hogares son más vulnerables a los efectos del cambio climático, en principio por la división natural del trabajo que tenemos en las casas, ¿no? Y también hicimos un análisis de sensibilidad socioeconómica sensible a género, que ahorita lo vamos a ver. Aquí, como podrán ver en el mapa, están las zonas más vulnerables a la sensibilidad socioeconómica, que es aquella condición, como ya dije anteriormente, que pone a las personas en desventaja frente a un evento climático. Y como podrán ver, se repite la zona norte de nuestra ciudad, que es la zona de más rápido crecimiento, y la zona sur ahora. La zona sur también es de reciente crecimiento. Quiero comentarles aquí que en los últimos 30 años la ciudad de Jalapa ha aumentado su huella urbana en más de 7 veces, mientras que su población solamente se ha duplicado. Eso quiere decir que es una ciudad poco densa, pero que ha ido avanzando hacia los ecosistemas prioritarios que le dan agua, por ejemplo, el bosque mesófilo de montaña que se encuentra al norte y al oeste de la ciudad. Por cuanto a la capacidad adaptativa, ya les había comentado que consideramos a los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos. Hicimos modelación de captura de carbono, provisión superficial de agua, retención de suelos a escala periurbana y urbana para prevenir temas de erosión, y consideramos muy importante la conectividad entre espacios verdes urbanos y áreas naturales protegidas, que quiero comentarles que el municipio de Jalapa es uno de los municipios con más áreas naturales protegidas de carácter estatal y municipal. Aquí pueden ver, por ejemplo, el mapa del servicio ecosistémico del contenido de carbono almacenado en la vegetación. Como ustedes pueden ver, la ciudad de Jalapa en su mayoría está totalmente impermeabilizada. Hay pocos espacios verdes, pero hacia la zona rural que ustedes pueden ver en la parte derecha de sus pantallas, hay muchos espacios verdes urbanos, que es precisamente parte de los polígonos de un área natural protegida que se llama Archipiélago de Bosques y Selvas de la región capital. Y en la parte sur están una zona cafetalera que colinda con Coatepec. Y en la parte oeste, con nuestro vecino Tlalnepantla, ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de almacenamiento de carbono. ¿Y por qué? Pues porque es un municipio netamente rural en el que los bosques, el bosque mesófilo de montaña todavía está en muy buen nivel de conservación y nos aporta ese gran servicio ecosistémico que es la captura de carbono, pero también el más tangible, que es la provisión de agua. Ahorita vamos a ver cómo estamos en términos de eso. Por cuanto a la vulnerabilidad, encontramos 3 zonas más vulnerables, una al norte, una al oeste y una al sur. Y como les comentaba, también hicimos este índice de sensibilidad sensible a género, en el que ustedes pueden ver que la parte de género está distribuida en forma diferente a la vulnerabilidad como tal. Y es por eso que recordemos que todos los proyectos internacionales tenemos que tener una muy buena visibilización del género, de cómo se están comportando nuestras acciones en términos de género. Y consideramos muy importante conocer este factor para poder hacer acciones que también ayuden a enfrentar esta desigualdad. En cuanto a los escenarios de cambio climático, como podrán ver en estos pequeños videos, la ciudad de Jalapa podrá experimentar disminuciones en la precipitación en 2039 de hasta menos 250 milímetros de lluvia en la zona urbana, e incrementos de temperatura en la zona urbana también, en la parte más rural, de hasta 2.5 grados centígrados. Nosotros utilizamos la relatoría RCP 4.5, los escenarios de cambio climático actualizados para México, línea base 2014, con proyección 2039, futuro cercano, un poco para que cuando mostráramos estas cosas pudiéramos espantar a la mayor cantidad de personas, porque el cambio climático ya no es el futuro, es el presente y lo estamos viviendo todos los días. Y bueno, aquí un poco de la vulnerabilidad ante la provisión superficial de agua, que es el agua en general que consumimos en la ciudad de Jalapa. Hicimos escenarios de cambio climático para toda la cuenca del río La Antigua, en el que ustedes pueden ver la zona en la esquina inferior izquierda está la cuenca del río Huitzilapan, que es donde traemos el 60% del agua que surte a la ciudad de Jalapa a través de un acueducto de más o menos 50 kilómetros, y esta cuenca se encuentra en el estado vecino de Puebla, ni siquiera en Veracruz. Es agua superficial que llueve ahí y la traemos acá. El otro 30 y tantos por ciento la traemos de la cuenca del río Pixquiac, que está un poco más arriba en el mapa, y solo el 8%, alrededor del 8%,
lo obtenemos de los manantiales de Jalapa. Por eso les decía que es bastante paradójico que la ciudad se llama Manantial en la Arena y traigamos el agua de tan lejos a través de un acueducto y lloviendo la cantidad de agua que llueve en Jalapa. Les quiero decir que también tenemos la paradoja del agua en Jalapa y que es de muchas ciudades del sureste mexicano, en la que al mismo tiempo que está lloviendo, nosotros abrimos la llave de agua y no tenemos agua, porque el comportamiento climático no es igual en el estado de Puebla que en Jalapa, ¿no? No está lloviendo al mismo tiempo, por lo que a veces tenemos tandeos. Este tipo de tandeos se han ido acrecentando. Yo no soy de Jalapa, pero desde que vine a vivir aquí, ha habido un montón de incrementos en los tandeos. Primero no había tandeos, después un día con servicio, un día con servicio. Ahora vamos en 2 días con servicio y 2 días sin servicio. Y yo siempre que presento esta lámina les digo a todos que no nos extrañe que en el futuro vamos a tener 5 días sin servicio por 1 con servicio. De ahí la importancia de hacer acciones de adaptación al cambio climático y por supuesto, estas tienen un costo asociado que nosotros hemos dado en llamar el costo de la adaptación. Ya casi termino. Me gustaría compartir los aspectos clave de este estudio de vulnerabilidad. Nosotros priorizamos los procesos participativos, como pueden ustedes ver en las fotos. Hicimos un mapeo de actores clave que nos permitió conocer de primera mano todas las necesidades e intereses del gobierno local, de las OSCs, de la ciudadanía, de la iniciativa privada, y logramos involucrar a los actores clave del gobierno local hablándoles sobre vulnerabilidad desde el ámbito de su implementación. Por ejemplo, para protección civil, lo más importante eran los peligros climáticos, deslizamiento de laderas, inundaciones, derrumbes, etcétera. Mientras que para el área de medio ambiente, lo más importante eran los ecosistemas y el cambio climático, por ejemplo. Hemos aprendido que para generar estas redes de colaboración y de que un estudio de vulnerabilidad quede así de robusto como está este, solo se requieren generar los espacios de comunicación para que empiecen a surgir las redes de colaboración y compartir información. Y en ese sentido de la información les quiero comentar que también aprendimos que muchas veces no es necesario generar más información. Hay que aprender a utilizar la información que tenemos disponible de fuentes oficiales y buscar, porque siempre los actores clave locales tienen mucho que compartir. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por compartirnos estos resultados tan interesantes. Definitivamente es muy, muy importante conocer a qué somos vulnerables, más allá de los riesgos climáticos, que son lo más importante, pero conocer todo lo que está pasando, ¿no? Como una mala gestión de residuos y todo esto que nos compartes. Les recuerdo a los asistentes que todas sus preguntas las pueden poner en el chat y en la parte de preguntas y respuestas al final vamos a aprovechar para poder preguntarle a Sergio todas las inquietudes que tengan. Les pedimos entonces que lo vayan poniendo y compartiendo en el chat. Y antes de pasar a la siguiente presentación, tenemos preparada una dinámica para conocer sus percepciones sobre la gestión de riesgos de desastres ante el contexto de cambio climático. Entonces, les pido que nos metamos a menti.com, lo están poniendo mis compañeros en el chat, y hay un código que es el 73276353. Por favor, para que encuentren la pregunta que tenemos. La pregunta es, ¿cómo están enfrentando los peligros relacionados con eventos climáticos desde sus diferentes atribuciones y actividades y qué acciones han tomado? Entonces, por favor, si tienen cualquier problema con esto, avísenos y tenemos unos 5 minutitos para responder. También les pedimos que antes de su respuesta pongan de qué municipio, ciudad, localidad o estado vienen para poder ir identificando como esta gestión de riesgos desde diferentes niveles. Les damos 5 minutitos para responder y analizamos las preguntas. Este no solo es por palabras clave, es por enunciado para conocer mejor todas estas buenas prácticas y poder compartir preguntas más extensas.
Vamos aquí ya viendo algunas respuestas. Por ejemplo, bueno, sobre cómo están enfrentando los peligros relacionados con eventos climáticos. En San Andrés Cholula, Puebla, vemos que producen sus propios insumos como especias, algunas frutas, fertilizantes, etcétera. En la alcaldía de Azcapotzalco hay limpiezas y desasolve de drenaje, alcantarillas, corte de árboles en avenidas, limpieza y recolección de basura en avenidas. También mejorar la gestión de residuos a través de un sistema de reciclaje y módulos en el municipio, donde los ciudadanos depositan los desechos de vidrio, plástico y aluminio. Desde San Nicolás de la Garza, ay, se subió muy rápido. Bueno, en Zapopan se hacen tandeos de agua, lo malo es que afectan más a las colonias populares. Entonces, bueno, hay que encontrar estrategias que tengan co-beneficios. Yo vivo en la Ciudad de México y desconozco qué acciones ha tomado el gobierno de la ciudad, ya que no hay difusión. Bueno, la Ciudad de México ha hecho muchísimos esfuerzos y creo que sería importante poder difundir mucho más a detalle esto para que lo conozcan quienes vivimos aquí en la ciudad. Está en desarrollo en Tabasco el Plan de Acción Climática, limpieza y desasolve, restauración forestal, identificación y libramiento de cauces de agua. En Ixtlán de Juárez, el manejo forestal sustentable y el trabajo comunitario. En Ciudad de México, justamente adoptando un estilo de vida saludable, también estar alerta a través de los medios, es un poco sobre la cuestión pasada, ¿no? Estar alerta a través de los medios. En Ciudad de México ayuda muchísimo a entender todo esto, estos esfuerzos que están haciendo. En el municipio de León, primero con el conocimiento de lo que tenemos para poder medir con un índice de biodiversidad. Arbolado urbano, una paleta vegetal con enfoque de cambio climático y un programa de cambio climático. Entonces, pues vemos que en León están también incorporando este tipo de estrategias multisectoriales como las soluciones basadas en la naturaleza. También nos comparte León sobre huertos urbanos, reciclaje de residuos, compostaje en casa y uso de bicicleta para la movilidad. También desde Guanajuato, qué padre que nos compartan tantas acciones. Se cuenta con un programa de prevención ante el cambio climático con medidas de adaptación como sistema de captación de lluvia con enfoque de potabilización. Entonces sería muy, muy interesante escuchar cómo le han hecho acá. También hay calendario de huracanes, grupo de WhatsApp para compartir las noticias de las diferentes autoridades. Qué bueno que se esté usando la tecnología a nuestro favor y para la gestión de riesgos. Generación de mapas de riesgos y llevar un conteo de los efectos actuales que generan desastres en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala. Entonces, bueno, también tenemos ciudades latinoamericanas por acá. Muchas gracias a todos por compartir sus respuestas. Qué bueno que podemos ver qué están haciendo. Bueno, voy a compartir la de Colima porque también está muy interesante. Recientemente se publicó el plan de manejo del arbolado urbano como primeros pasos para una mejor gestión y manejo de la infraestructura verde, mejorando la calidad de sus servicios ambientales, asimismo su resiliencia. También tienen monitoreo de la calidad del aire y mitigación de islas de calor con arborización de aceras y construcción de parques urbanos. Entonces, muchas gracias por sus respuestas, están muy, muy interesantes y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Voy a dejar la palabra hablando precisamente de estas soluciones. Vamos a regresar con nuestro panelista para que nos platique lo que están haciendo a través del proyecto Citiada, incorporando las soluciones basadas en la naturaleza como estrategia de adaptación al cambio climático, que a su vez pueden traer múltiples beneficios para las comunidades y ecosistemas. Adelante, Sergio, te escuchamos. Gracias, Ali. Voy a compartir mi pantalla. Listo.
Bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto ver que hay una comunidad muy interesada y participativa con este tema de la adaptación en ciudades y comentarles que cuando iniciamos este proyecto, también nos preguntábamos qué tipo de soluciones basadas en naturaleza califican para poder enfrentar el cambio climático y dónde podemos lograr mayores impactos, hacia dónde nos tenemos que dirigir para lograr mayores impactos. Les quiero decir que vi muchas respuestas muy acertadas. Una de ellas dice que primero hay que conocer la vulnerabilidad para poder tomar decisiones, y tiene toda la razón. Este estudio de vulnerabilidad nos dio la pauta para ubicar nuestras intervenciones piloto y lograr los máximos impactos, porque de lo que se trata es de apoyar a demostrar que las soluciones basadas en naturaleza son costo efectivas, ofrecen una variedad de beneficios y cobeneficios y además pueden acompañar la infraestructura gris que los gobiernos locales de todos modos tienen que realizar. Vi también, me gustó mucho ver muchas ciudades que ya estamos colaborando con ellas. Les quiero adelantar que estamos intentando gestionar recursos para hacer esto mismo City Adapt, pero ahora crecerlo a 10 ciudades en México, el City Adapt 2.0, y vi algunas de las ciudades con las que ya hemos tomado contacto y me da mucho gusto que estén aquí, que continúe el interés por este proyecto y por adaptarnos todos y reconectar las ciudades con la naturaleza. Pues un poco para refrescarnos la memoria a todos, las soluciones basadas en naturaleza son acciones que tienden a proteger, gestionar en forma sostenible a los ecosistemas para abordar los desafíos sociales, proporcionando simultáneamente el bienestar humano y a la biodiversidad. En términos generales, se engloba a la adaptación basada en ecosistemas y a la reducción de riesgos de desastres basados en ecosistemas, que es la ecorreducción de riesgos de desastres. Les quiero comentar que nuestro proyecto surge inicialmente con un enfoque netamente basado en ecosistemas, pero hemos ido aprendiendo que para que esto tenga mayores impactos tendríamos que hacer soluciones basadas en naturaleza, es decir, tendríamos que ser capaces de demostrar que las acciones que estábamos haciendo en efecto también ayudaban a la reducción de riesgo de desastre, como es el caso del estudio de vulnerabilidad que ya vimos. No voy a leer los elementos de la adaptación y los criterios de qué califica o no como adaptación basada en ecosistemas. Eso se los vamos a dejar de tarea, porque me gustaría que fuéramos directo a las soluciones basadas en naturaleza que estamos haciendo y que podamos, ojalá, generar más preguntas de todos ustedes y que yo sea capaz de responderlas. Como les decía, en la ciudad de Jalapa hemos hecho algunas soluciones basadas en naturaleza, como jardines de infiltración, sistemas de captación de agua de lluvia y humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales. Hemos hecho algunas otras también, pero estas son enfocadas en la gestión del agua, que es algo que nos es común y que sirvió en el caso de Jalapa y me está sirviendo como eje articulador en casi todas las ciudades, porque es ahí, en el tema de la gestión del agua, donde todos coincidimos en que es importante atacar este problema de raíz que es el cambio climático, porque en primera instancia estamos sufriendo de escasez de agua, pero también al mismo tiempo estamos sufriendo este peligro climático que es la inundación y el deslizamiento de ladera que se genera por estos eventos hidrometeorológicos extremos, de tal forma que es a la vez el servicio ecosistémico más tangible, el eje que articula nuestras acciones en casi todas las ciudades y también es el elemento que nos da soporte de vida. Es por eso que hemos hecho muchas más acciones que tienen que ver con la gestión del agua. Una de las primeras acciones que realizamos es la restauración de la zona riparia del arroyo Papas, que es un importante río urbano, que ustedes lo pueden ver aquí en la foto de la izquierda. Supongo que hace muchos años era un río limpio y como en todas las ciudades estaba muy bonito estar por ahí. Las personas no habíamos invadido estas zonas de poca aptitud para el crecimiento urbano, como se puede ver en esa casa que está literal en una ladera, y tampoco habíamos contaminado de tal forma este río. Nosotros hicimos análisis por satélite con drones también y hicimos microtopografía, análisis de calidad del agua, de tal forma que logramos caracterizar 29 puntos en el cauce del río Carneros, del arroyo Papas y el río Carneros, en donde podíamos hacer intervención basada en ecosistemas que consistía en la restauración ecológica de las laderas, porque cada vez que llueve en la ciudad de Jalapa, que es muy seguido, afortunadamente,
hay problemas asociados a este río concretamente, y que son arrastre de sedimentos, arrastre de muchísimos residuos sólidos urbanos y también hay deslizamientos de ladera asociados a este río. Entonces, hicimos también un monitoreo bacteriológico con el objetivo de tener una línea base de calidad del agua que nos permitiera ver en el futuro, en este proceso de monitoreo y evaluación que todas nuestras acciones tienen, ver qué tanto estamos impactando con esta restauración. Es verdad que las acciones que estamos haciendo en temas de reforestación, conservación y desincorporación de drenajes por parte de las autoridades municipales van a rendir frutos. Es muy importante medirlo, porque lo que no se mide no se puede mejorar y todos tenemos que aprender de estas acciones porque desafortunadamente no tenemos los recursos suficientes como para intervenir todos los ríos y todos los ecosistemas y hacer que las ciudades sean vulnerables con un chasquido, ¿no? Tenemos que hacer proyectos pilotos para que estos se constituyan en políticas públicas que permitan el redireccionamiento de presupuestos, hacer mecanismos de financiamiento idóneos que acompañan a la infraestructura gris para que se integre con la infraestructura verde. Entonces es súper importante tener esta línea base, así como en el estudio de vulnerabilidad, también con las acciones tenemos una línea base que nos permite ir y medir después. Hemos desarrollado también mecanismos de difusión que apoyan la socialización de estas acciones, como fact sheets, volantes, pósters, videos. Los invito a consultar el canal de YouTube del proyecto. Solamente tienen que buscar CityAdapt en YouTube y ahí encontrarán una serie de webinars que también nosotros hemos realizado, que se llama los miércoles de CityAdapt. Justamente coincidimos en el día con la comunidad climática mexicana, pero ya nos vamos a organizar de tal forma que puedan ustedes asistir a ambos webinars. Seguramente vamos a estar desarrollando cosas juntos y vamos a incluso a compartir algunos de ellos. Y también en la página del proyecto, que es www.cityadapt.com, ahí podrán encontrar tanto el estudio de vulnerabilidad que mostré hace rato, está todo el estudio de vulnerabilidad, toda la parte metodológica, y pues si alguien tiene interés, con todo gusto, ahí están también los contactos en las ciudades que podemos ojalá responder sus preguntas. Aquí está el involucramiento de la sociedad. Realmente nos gustó mucho hacer esto. También en temporada de pandemia se puede trabajar con las precauciones adecuadas. Y comentarles que la ciudadanía se volcó porque este tipo de proyectos no solo es velar por los ecosistemas y sus servicios. También hicimos programas de empleo temporal en la que las personas que estaban en situación de vulnerabilidad pudieron obtener ingresos extras, y eso también hace que la gente se involucre y se adueñe de los proyectos. Recordemos que este tipo de proyectos, al ser piloto, si no se continúan, si no hay una organización social que los apropie y los conserve, pues se quedan en hechos anecdóticos, ¿no? Entonces, lo que quisimos es siempre mantener a las personas interesadas, que ellos participaran de la restauración de las laderas, porque además entendieron que si estas laderas siguen a suelo desnudo como están ahora, iban a tener más problemas, si cabe decirlo, en materia de deslizamientos y derrumbes en estas zonas, que como ustedes pueden ver en las fotografías, son de una topografía bastante complicada, que eso también las pone en vulnerabilidad porque no todos los servicios públicos municipales pueden llegar a esas cotas altitudinales. También estamos en la segunda etapa de la restauración ecológica del Cerro del Estropajo, que es en el municipio de Tlanelhuayocan, y un poco comentarles que este tipo de proyectos también apunta a que los actores clave del gobierno municipal entiendan que las ciudades tenemos que invertir recursos para responder y a la necesidad de los ecosistemas y conservar sus servicios más allá de los límites administrativos de las ciudades. En su mayoría, todas las ciudades nos servimos de servicios ecosistémicos, como ya vimos en el caso de Jalapa, del agua, que ni siquiera está en Veracruz, está en Puebla, de donde la traemos. Entonces, hace mucho sentido hacer este tipo de acciones de restauración o de conservación de esos ecosistemas, aún si salen fuera de los límites administrativos de nuestras ciudades y de nuestros municipios, porque es ahí la clave de la conservación. Entonces, les
Les comento que estamos en esta segunda etapa de la restauración ecológica, en la que iniciamos con un estudio socioecológico para identificar las principales acciones que estaban llevando a cabo ahí los ejidatarios, todos los actores clave que intervienen en este importante espacio verde que le da servicios ecosistémicos como regulación del microclima en la ciudad de Jalapa, retención de sedimentos, captura de carbono, provisión de agua, incluso alimentos. Ahí se siembran y se cultivan alimentos que luego paran en los mercados de la ciudad y de los cuales comemos algunos de los que vivimos acá. También identificamos respuestas humanas de adaptación al cambio climático como por ejemplo hacer barreras con costales de arena, plantar especies que ellos saben que retienen los sedimentos y hacer incluso algunas obras por cuenta propia de los ciudadanos para enfrentar este tema de la canalización de agua y evitar la erosión y el deslizamiento de ladera. Les quiero comentar, y me gustó mucho ver en las respuestas, que había grupos de WhatsApp, había personas que estaban informadas de los calendarios de huracanes y de los efectos que podían experimentar sus ciudades, y eso me gusta mucho porque la ciencia ciudadana, es decir, todo lo que se comparte a través de la tecnología con los vulnerables, que casi nunca se les pregunta, más bien siempre se les trata de sacar información. Aquí los hemos puesto en una red de colaboración en el que son los ojos del proyecto y del gobierno municipal a través de estos centros de gestión comunitaria para que ellos mismos vayan mandando sus incidencias a través del WhatsApp. Entonces, este tema de la ciencia ciudadana es lo que viene. Ojalá todos podamos empezar a pensar en el uso de la tecnología para algo más que distraernos con memes y demás, ¿no? Entonces, qué bueno que se están utilizando no solo en este proyecto, sino en otras ciudades, porque hemos visto que en la región también empieza a haber temas de adaptación utilizando la tecnología. Y también les quiero decir que las personas, el género humano, perdón, la raza humana, siempre hemos estado adaptándonos, porque recuerden que la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino que aquella que se adapta mejor a los cambios. Entonces, la raza humana nos hemos ido adaptando paulatinamente y hacemos acciones incluso contra el cambio climático aún sin saberlo. Cuando fuimos a San Salvador, las personas estaban implementando una escala en un puente porque no tenían otra forma de medir la inundación y ahí decía la fecha, con una rayita la fecha, 1999 y la rayita, 2003 la rayita, 2007 la rayita, y el año pasado tuvieron una inundación que superó todas esas rayitas, pero eso también es adaptarse al cambio climático, porque las personas, a través de su grupo de WhatsApp, iba alguien corriendo a ver cómo iba la escala, ah caray, pues ya está llegando a lo del 97, ¿eh? Hay que las personas que viven en la zona que se inundó en 97 empiecen a salirse. Entonces, por eso es que el uso de la tecnología a la que últimamente todos tenemos acceso es fundamental para adaptarnos al cambio climático. Aquí algún mapa de las medidas de adaptación que vamos a hacer en el Cerro del Estropajo, por ejemplo, agroecosistemas diversificados, enriquecimiento de suelos, enriquecimiento de plantaciones forestales, protección, agroecosistemas diversificados, acciones de dendroenergía, porque también en este Cerro del Estropajo algunas personas todavía utilizan leña y no es nada extraño porque en las zonas periurbanas de muchas ciudades se sigue utilizando leña como combustible, entonces es muy importante proveer a las personas de especies dendroenergéticas que les permitan dejar de presionar a los ecosistemas que son de importancia para la conservación y darles oportunidad a que sigan con sus medios de vida, ¿no? Aquí el tema del humedal artificial que estamos terminando en la ciudad de Jalapa. Este humedal, por alguna razón, el Instituto Tecnológico de Jalapa no había canalizado las aguas residuales de un par de edificios por unas obras que hicieron, se perdió, se rompió la tubería y estaban directamente vertiéndolas a un arroyo. Es por eso que el proyecto, con la intención de solucionar un tema que estaba sucediendo en el momento en que estábamos implementando, decidimos realizar una inversión en el instituto, pero buscando un doble beneficio, ganar, ganar. Nosotros como proyecto, las Naciones Unidas y el donante, que es el GEF, vamos a ganar porque este humedal artificial que ustedes acaban de ver, un mini video aquí, nos va a dar, al ser monitoreado por el Instituto Tecnológico de Jalapa
los estudiantes están haciendo ya investigaciones en este humedal, nos van a permitir empezar a monitorearlo y en el futuro hacer publicaciones que permitan a otros gobiernos locales ver cómo funciona, aprender de él para que se pueda constituir en una política pública que apoye a la gestión de los residuos sólidos en la ciudad, en este caso del agua, perdón, de los residuos hídricos, en este caso el agua residual. Y bueno, como ustedes pueden ver en la infografía de la derecha, se trata de un sistema de 3 humedales, 2 horizontales y 1 circular, que están sembrados con plantas adecuadas para macrófitas, adecuadas para humedales, y va a recibir un pretratamiento a través de un biodigestor anaerobio con capacidad de 10,000 litros día, y este humedal va a poder tratar el agua de alrededor de 12,000 litros que esperamos que salga con excelente calidad. Fue diseñado para cumplir la norma oficial mexicana para poder vertir agua en un arroyo, ya con este tratamiento y pretratamiento. Y bueno, ojalá más gobiernos locales se animen a hacer este tipo de soluciones basadas en naturaleza, porque esperamos ayudar a demostrar que son muy adecuadas. También estamos haciendo una serie de jardines infiltrantes en una avenida principal de Jalapa, frente a un hospital, que, reitero, en esta época de COVID, a las personas que están esperando afuera, a sus familiares, no tendrían ningún espacio para esperarlos, estaban sentados en la banqueta, en un camellón central. Entonces el proyecto, siempre buscando lograr los mejores impactos, nosotros de todos modos teníamos que hacer un jardín que permitiera la infiltración y ayudar a la reducción del pico base de tormenta. Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio que además fuera a ser utilizado para las personas que ahí esperan? Y decidimos agregar banquitas, señalética, y estamos probando la metodología de bosques Miyawaki o bosques de bolsillo en estos jardines, y esperamos que pronto poder presumirles. Estamos en tiempo de siembra de las especies, pero las banquitas ya están listas y las personas las están utilizando a día sí, día no. Es decir, esa infraestructura que es tan sencilla puede representar una utilidad para las personas que ahí esperan. Ahora, ¿por qué escalar las soluciones basadas en naturaleza? Porque también son una oportunidad para la iniciativa privada. En este tema del cambio climático no todos son malas noticias, también hay oportunidades para la iniciativa privada y se pueden generar economías de escala que permitan a estas personas que, por ejemplo, venden tinacos de agua, pues vender más tinacos de agua para que la gente capte agua de lluvia. Pueden vender canaletas para canalizar tubos, etcétera. Pueden aprovisionar planta para que se hagan la conservación y restauración de laderas, por ejemplo. Permite crear y fortalecer esa economía de escala, como ya les decía, diversificar las fuentes de financiamiento para la adaptación y establecer fondos de colaboración. Les quiero decir que, aún sin saber de esta iniciativa de la Comunidad Climática Mexicana, nosotros ya habíamos colaborado con WRI, con la iniciativa CityFix Labs, en el que se está haciendo el caso de estudio de la ciudad de Jalapa para, ojalá, poder generar un caso económico sólido que permita diversificar las fuentes de financiamiento para Jalapa y poder seguir haciendo soluciones basadas en naturaleza, entre otras cosas. Comentarles que las soluciones basadas en naturaleza pueden responder a crisis sistémicas porque resuelven más de un problema a la vez, ayudan a gestionar el riesgo, pueden ofrecer co-beneficios en la salud. Por ejemplo, cuando instalamos los primeros sistemas de captación de agua de lluvia, desafortunadamente en Jalapa antes no había dengue, pero en 2019, que empezamos con esto, fue el primer municipio a nivel nacional con casos de dengue y chikungunya. Entonces, el aprovisionar sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas que ya no tenían que mantener su agua almacenada sin ningún tipo de protección, ayudó a disminuir la incidencia de dengue en esas escuelas que nosotros intervenimos, entre otros co-beneficios. Las soluciones basadas en naturaleza son costo efectivas, pueden ser una oportunidad de negocio y ofrecen la oportunidad de creación de empleos también. Y pues ojalá con su ayuda de todos ustedes, los que atienden y los que nos ayudan a visibilizarlas, no se queden en hechos anecdóticos. Aquí un ejemplo de una solución basada en naturaleza contra una tradicional, el colector Fernando Gutiérrez Barrios, que fue diseñado para sacar agua de lluvia de la ciudad en eventos hidrometeorológicos como huracanes y demás. Costó 40 millones de pesos en sus 3 etapas, versus hacer jardines de infiltración que cuesta alrededor de 1 a 2 millones de pesos el kilómetro lineal. Entonces, ahí hay una de las
temas. Y bueno, ya casi se me termina el tiempo, pero no quiero dejar de comentarles esta comparativa que hicimos entre una solución basada en naturaleza y una de ingeniería tradicional. Jalapa, como ya saben ustedes, traemos agua de un acuífero que es del río Huitzilapan, pero ya no nos es suficiente, entonces están viendo la posibilidad de traer agua de otro acuífero distinto, cuyo proyecto cuesta alrededor de 40 millones de dólares, los costos de operación anual de 7.8 millones de dólares y solamente cumple el objetivo de proveer agua para la ciudad y apoyar a la infraestructura gris existente. Versus si ponemos sistemas de captación de agua de lluvia en la mitad de los hogares jalapeños, nos costaría un poco más de dinero, 55.4 millones de dólares, pero los costos de operación y mantenimiento son marginales a lo largo del tiempo. Además, ofrece otros cobeneficios, como proveer agua a la ciudad, apoyar a la infraestructura gris existente, control de picos de tormenta, porque hemos visto que cuando se tiene suficiente densidad de sistemas de captación de agua de lluvia, pues la infraestructura gris que tiene que lidiar con las lluvias extremas, pues sí que se ve beneficiada. Cada litro que no llegue en ese momento de tormenta al alcantarillado municipal cuenta para que otra zona baja no se inunde. Además, algo muy importante, permite empoderar a las personas que recogen y gestionan el agua, además de proporcionar ahorros económicos. Tenemos un videíto por ahí en YouTube que los invito a ver, que resume en forma muy breve este tema de la captación de agua de lluvia. Ahora, el escalamiento. Resulta que el proyecto CityAdapt, como ustedes saben, tenía solamente recursos limitados para hacer sistemas de captación de agua de lluvia. Solamente podíamos instalar 10 sistemas a nivel institucional en escuelas y edificios públicos, cosa que ya terminamos. Nosotros tuvimos un potencial instalado de recolección de 4.000 metros cúbicos de lluvia al año, que se puso disponible para los vecinos de estos sitios donde instalamos, pero nos unimos con el gobierno municipal y ellos con recursos propios instalaron otros 20 sistemas de captación en escuelas y edificios públicos con una capacidad instalada de 1.206 metros cúbicos año, pero al ver que estaba funcionando también esta solución basada en naturaleza, nos unimos con la fundación, perdón, con la AC Sendas, con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, y a través de Sendas se logró la gestión de recursos con la Fundación Gonzalo Ribarronte para 100 sistemas a nivel doméstico, que ya estamos terminando de instalar, y se espera lograr la financiación para otros 100 con la Fundación FEMSA. Derivado de todas estas acciones que tanto Sendas y el gobierno municipal y el proyecto han estado realizando por ya varios años, como la estrategia de gestión integral del recurso hídrico, se realizó también una iniciativa que realmente tuvo un alto costo político, es importante decirlo, para la autoridad municipal, en la que se lanzó un programa de recaudación voluntaria del 2% de las facturas de agua de los ciudadanos, con el objetivo de hacer más pago por servicios ambientales en las cuencas que abastecen de agua Jalapa e implementar soluciones basadas en naturaleza como captación de agua de lluvia, restauración de laderas, etcétera, en la ciudad. Entonces, les quiero decir que hasta el momento el proyecto forma parte de este Consejo de Servicios Ambientales que se ha formado y tenemos una recaudación al momento como de unos 2.5 millones de pesos, en la que 1.5 millones habrán de destinarse al pago por servicios ambientales en la cuenca del río Pixquiac y el otro millón se está pensando en continuar los puntos de restauración del arroyo Papas que le faltaron al proyecto CityAdapt porque ya no contábamos con recursos y hacer acciones de una ladera que justamente con el huracán Grace se deslizó. Y bueno, esperamos lograr esto en el corto plazo, que estos recursos que proporcionan los mismos usuarios del servicio de agua vayan a parar a la gente que más lo necesita, a la gente que es más vulnerable ante los efectos del cambio climático. Y bueno, pues como les decía, el caso del monitoreo y evaluación, creo que ya me pasé como 2 minutos, pero creo que está muy interesante. Hicimos una alianza estratégica con universidades, con la UB, con el Colbert, con el TEC de Jalapa, en el que estamos monitoreando y evaluando los sistemas de captación de agua de lluvia. Los que tienen numeritos son los que instaló el proyecto CityAdapt y todos los puntitos azules son los que llevamos instalados por parte de la donación de la Fundación Gonzalo Ribarronte. Estamos haciendo medición de parámetros económicos, preguntándoseles a la gente qué les ha supuesto tener un sistema de captación de agua de lluvia,
cuánto están ahorrando porque ya no tienen que comprar camiones cisternas para aprovisionarse de agua. ¿Qué más están ahorrando? ¿En qué están utilizando estos recursos? Estamos haciendo análisis de calidad del agua para garantizar que esa agua se puede utilizar para actividades en las casas. Y también estamos viendo temas de apropiación de los sistemas, cómo la gente los está utilizando, están sirviendo y cuántas personas más están interesadas. Y bueno, algunos de los principales resultados, y es algo que quiero compartirles, es que las personas han comentado que tener un sistema de captación de agua de lluvia les ha cambiado literal la vida, porque había personas en estas colonias, por ejemplo, donde está el punto 5, donde tengo el Zoom, que se llama Colonia Valle de los Pinos, que su tandeo era como la cosa extrema que dije hace un rato. Ellos tenían solo un día de servicio cada semana por las condiciones topográficas de esa colonia, y entonces tener agua de lluvia, aunque sea durante la temporada de lluvia, que en este caso de Jalapa es de junio a octubre, que cae mucha agua, literal nos inundamos, le representa un cambio de su estilo de vida, porque incluso algunas personas que tenemos testimonios indicaban que a veces no tenían cómo ir a trabajar porque no tenían agua para bañarse. Entonces, muchos de ellos tenían que comprar garrafones de estos de económicos que venden en purificadoras locales para bañarse. Imagínense el gasto económico y la desigualdad que esto supone en una ciudad como la nuestra, ¿no? Entonces, hay zonas con alto potencial económico, pero también hay zonas de muy alta vulnerabilidad, es decir, hay una segregación espacial y social muy importante en Jalapa, y por eso es que donde está montado esta iniciativa de los sistemas de captación es el mapa de vulnerabilidad, y como ven, estamos en las zonas de más alta vulnerabilidad, porque es hacia allá donde tenemos que empezar a reaccionar todos y hacer políticas públicas que reduzcan la brecha de la desigualdad, aún en temas de cambio climático. Entonces creo que ya por mi parte sería todo. Agradezco mucho a la comunidad climática y estoy para servirles. Muchísimas gracias, Sergio. Qué interesante y alentador ver todo lo que se puede hacer en una sola área, ¿no? Tantas oportunidades que hay, cómo meter a la ciudadanía, a todos los actores importantes. Pero bueno, ya no voy a quitar tiempo yo porque tenemos muchísimas preguntas. Entonces, vamos a tratar de tener las más posibles, y estamos agrupando algunas que son como parecidas o del mismo tema. Entonces, bueno, empiezo con preguntas de Carlos González y Carmen Neri sobre la participación que han encontrado de las autoridades de Veracruz ante estos estudios, si hubo gestión por parte de administraciones tanto en Veracruz como en Puebla, o cómo fue el proceso de acuerdos para la puesta en marcha de estas acciones, y cómo se ha tomado en cuenta el gobierno estatal. Claro que sí, gracias por la pregunta. Les quiero comentar que cuando uno inicia este tipo de proyectos, siempre hay una típica resistencia al cambio. Las personas, los funcionarios públicos no están, digamos, tan abiertos a este tipo de cosas, y entonces siempre empezamos con un estira y afloja y hay que hacer mucha gestión. Les quiero comentar que este proyecto como tal se empezó a diseñar desde 2014. En 2014, a través de ONU Medio Ambiente, empezamos a diseñar este proyecto en ciudades. Y pues la ciudad de Jalapa fue una de las privilegiadas en tener acceso a este proyecto, y fue producto de esa gestión que hizo tanto la Semarnat del gobierno federal en ese entonces, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, la SEDEMA, y el gobierno municipal de esa administración 2014-2017. Todos ellos en su mayoría no vieron los resultados de esa gestión, puesto que las administraciones cambiaron en 2017 con el cambio de presidente y con el cambio de gobierno estatal y municipal también. En ese sentido, nos gustaría que la asignación de recursos fuera pues mucho más expedita para que fuera más inmediato poder hacer estos proyectos, pero definitivamente hay mucha participación del gobierno local y del gobierno estatal. Se tomaron en cuenta esta red de actores clave que nosotros identificamos, donde hay organismos nacionales como la Semarnat, el INEC, organismos, perdón, y también la CONAGUA, organismos subnacionales como la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Social,
la Dirección de Desarrollo Urbano Estatal, por ejemplo, y todas las áreas del gobierno municipal, de tal forma que una vez que empezamos a trabajar con ellos, el tema es que siempre la dinámica de la administración pública municipal hace que los actores clave que tú necesitas para que se involucren en un proyecto como esto, pues tienen un montón de bomberazos que les están explotando en las manos, entonces no hay el tiempo para dedicarle a este tipo de proyectos. Es por eso que eh, aprendimos que facilitar los espacios de comunicación, es decir, prácticamente robárnoslos unas horas al día, llevarlos a un espacio donde no tuvieran acceso a sus teléfonos celulares, no es que estuvieran privados de su libertad, sino que les pedíamos atentamente que no atendieran con el objetivo de que lográramos su máxima atención. Hicimos creación de capacidades también para los actores clave. Hicimos, por ejemplo, cuando estábamos en la identificación y priorización, hicimos talleres con la ciudadanía, donde la ciudadanía pues nos mostraba la parte más cruda de la vulnerabilidad en las zonas, y los funcionarios públicos que quizá no conocían esa vulnerabilidad de primera mano se empezaron a sensibilizar. También ahí, en estos espacios de comunicación, empezaron a compartir cosas que ellos ya tenían hechas. Por ejemplo, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento tenía ya un mapa de colectores, atarjeas, tuberías, plantas de tratamiento, que no había compartido con Medio Ambiente, por ejemplo. Entonces, en esas redes de colaboración y compartir información es que se dieron cuenta que la información es poder, pero es más poderosa cuando la compartes y cuando utilizas la información de tu vecino. Entonces, Medio Ambiente empezó a compartir mapas de arbolado urbano, espacios verdes urbanos, desarrollo urbano empezó a compartir vialidades, vialidades que estaban en proyecto para desarrollarse, y entonces empezaron a pensar con este tipo de ejemplos que nosotros les poníamos sobre soluciones basadas en naturaleza, empezaron a pensar cómo unir esta información de tal forma de hacer un proyecto más integral que respondiera a la necesidad fundamental, por ejemplo, de un pavimento, pero que tuviera pavimento impermeable, con el objetivo de reducir la velocidad a la que corre el agua por la topografía, ayudar a infiltrar el agua y al mismo tiempo responder a esa necesidad, ¿no? Proyectos más integrales donde antes no se consideraba hacer jardineras en las pavimentaciones. Normalmente ibas a ver una pavimentación nueva y era, sí, súper bonita, todo concreto, se veía blanco porque no había sido usado, pero había un calor que no te imaginas. Entonces, cuando empezaron a ver este tipo de proyectos más integrales, empezaron a hacer jardineras, empezaron a poner, aunque sea en forma incipiente, en los programas de obra pública, sistemas de captación de agua de lluvia, pavimentos permeables. Hay un proyecto para una cancha de infiltración en un lugar que se llama La Lagunilla, que esperamos que se realice pronto, en el que ya se están tomando ejemplos, por ejemplo, de Ciudad de México, que tiene este tipo de soluciones, por ejemplo, en la colonia, me parece que es en la colonia Popotla, donde tienen una cancha de infiltración que mientras no llueve, puedes jugar básquetbol y fútbol rápido, pero el sustrato está diseñado para que cuando llueve ahí va a parar agua de la colonia y la ayuda a infiltrarse en un día, y al otro día pues ya puede seguir utilizándose como cancha de usos múltiples. Este tipo de soluciones empezaron a suceder gracias a que se fomentaron esos espacios, se compartió la información y pues, como reitero, enfocábamos la vulnerabilidad hacia las zonas que más le interesaba, hacia las partes más interesantes para cada área. Desarrollo urbano, por supuesto, quería ver hacia dónde podía crecer la ciudad, entonces identificábamos con ellos áreas con aptitud para el desarrollo urbano, que tuvieran topografía adecuada, que no involucraran la destrucción de ecosistemas prioritarios, que hubiera factibilidad de agua en conjunto con las EMAs, y así. Fuimos haciendo herramientas de toma de decisiones que permitieron que ellos se interesaran más. Y bueno, la creación de capacidades fue importante, los cursos, y pues así más o menos funcionó aquí. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Continúo con las preguntas. También hubo muchas preguntas acerca del modelo, entonces trato de agrupar algunas. Una es, a tu consideración, ¿cuántos y qué tipo de estudios serían los prioritarios realizar para definir la vulnerabilidad de una ciudad? Y relacionada con esa, ¿cuáles son los principales indicadores a comunicar con la sociedad? Claro que sí. Mira, yo creo que los estudios de vulnerabilidad deben responder a la necesidad de una ciudad.
Primero tienes que hacer ese mapeo de actores clave en los que definas hacia dónde quieres dirigir tu estudio de vulnerabilidad, porque hay estudios de vulnerabilidad que, por ejemplo, no consideran a los ecosistemas. En el caso de un estudio de vulnerabilidad que fue hecho a medida para este proyecto, es que se consideraron a los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos como capacidad adaptativa que permita balancear la ecuación de la vulnerabilidad, es decir, contrarrestar el impacto potencial de los eventos climáticos. Desde esa perspectiva, pues como ya he mencionado, se hicieron modelos matemáticos para, primero identificamos los peligros climáticos, como inundación, deslizamientos de laderas, derrumbes, etcétera. Todos ellos considerando procesos participativos. La gente misma fue diciendo, es que en mi zona, que es el CGC de Naranjal, por ejemplo, lo que sucede es que nos inundamos, aunque llueva poquito, nosotros de todos modos nos inundamos. Ah, bueno, ahí una tachuelita al mapa. Utilizamos mapeado participativo en primera instancia. Después, en la colonia Plan de Ayala, por ejemplo, no tenemos agua, aunque llueva, nunca tenemos agua, o otra tachuelita, ¿no? Por ejemplo, en la colonia Veracruz, siempre tenemos deslizamientos de laderas, etcétera. Entonces, empezamos a hacer este mapeo de peligros primero, apoyados con la ciudadanía y con el gobierno municipal. Después realizamos estos modelos matemáticos en el que la consulta de expertos fue fundamental. Se utilizaron, por ejemplo, los mapas de uso de suelo y vegetación del programa de ordenamiento ecológico del territorio generado por el gobierno del estado, que tenía unos mapas bastante actualizados y muy buenos. Entonces tomamos esa información, nosotros no la generamos, pedimos permiso y la tomamos. Utilizamos las capas vectoriales del INEGI, por ejemplo, de agua, de arroyos, el topográfico escala 1 a 20,000, del censo utilizamos toda la información desagregada por AGEPS, que son áreas estadísticas representativas. Para hacer la valoración de servicios ecosistémicos utilizamos la herramienta INVEST, que es de Natural Capital Project de la Universidad de Stanford, que es una herramienta de código abierto que cualquiera puede utilizar. Está disponible vía internet. Y para hacer, por ejemplo, escenarios de cambio climático, utilizamos los escenarios de cambio climático actualizados, haciendo un downscaling al nivel de escala que requeríamos, porque recordarles que un estudio de vulnerabilidad para toma de decisiones es aquella escala adecuada que permita precisamente tomar decisiones. En el caso de este que vieron ustedes, es escala 1 a 20,000, que consideramos que para el tamaño de ciudad fue el más idóneo, el más adecuado. Y también, como cerecita del pastel, no se las presenté, pero hicimos una modelación en escenarios de cambio climático de el uso de suelo y vegetación en 2039 con la herramienta que se llama TERSET, que también es de código abierto y me parece que es de la Universidad de Clark. Entonces, esta herramienta permite ver bajo los patrones de uso de suelo y vegetación actual y los escenarios de cambio climático, cómo va a variar el uso de suelo y vegetación en el año 2039, encontrando que desafortunadamente vamos a seguir perdiendo ecosistemas si no hacemos nada. Es decir, si no limitamos el crecimiento urbano de la ciudad, seguramente vamos a seguir experimentando cada vez más peligros climáticos. Entonces, de eso sirven estas herramientas. Tratamos de utilizar código abierto para todo. Es cierto que utilizamos sistemas de información geográfica de la familia ArcGIS para desarrollarlos, pero también los pusimos disponibles y generamos cursos para los gobiernos municipales y subnacionales con la herramienta Quantum GIS, que es abierta, y también están disponibles para el que lo solicite las capas vectoriales para Google Earth, para que todo el mundo las pudiera ver en su computadora. Cuando hicimos los talleres con autoridades era muy sencillo trabajar con ellos porque poníamos disponibles, les copiamos los archivos KMZ en sus computadoras y todos podíamos estar viendo en el tiempo real en Google Earth de lo que estábamos hablando y cada quien podía ubicar su casa. De hecho, hay un story map que me gustaría que pudieran consultar, ojalá alguien sea de Jalapa, porque ese story map que está en la página de CityAdapt, si lo utilizas a través de tu dispositivo móvil, geolocaliza el peligro de inundación en el que estás en ese momento. Entonces tú le picas y dices, ¿en qué peligro de inundación estoy? Y pum, te lleva al mapa de inundación y te dices, pues estás en alto peligro, en bajo, en medio. Entonces, ese tipo de herramientas también han sido importantes para que las personas se apropien de esto, ¿no? Yo siempre que presumo el estudio de vulnerabilidad, porque además me gusta mucho, siempre les digo que para tomar decisiones
es bien importante saber a qué uno que es vulnerable. Por ejemplo, si tú tienes necesidad de comprar una casa y tú tienes a la mano estos mapas de peligro de deslizamiento, de inundaciones, de derrumbes, todo este de ecosistemas, por ejemplo, y entonces tu decisión ya no solo es económica, empiezas a ver que, ah, caray, pues si aquí es de alta vulnerabilidad, pues voy a tener un problema para mi familia, ¿no? ¿Qué tal si un día yo me voy a trabajar y cuando regrese ya no tengo casa, ¿no? Entonces, es muy importante que todos se apropien de estas herramientas y comentarles que está disponible el estudio de vulnerabilidad para quien lo quiera consultar a través de la página del proyecto. Con toda la metodología ahí está descrita, de pe a pa, y ojalá pues más ciudades quieran aprovecharla. Perfecto. Seguimos recibiendo un montononón de preguntas referente a dónde pueden consultar esta información. Hay muchísimas. Si puedes repetir el nombre de la herramienta de la universidad que usaron de Stanford y dónde pueden consultar todo esto, ¿no? Están muy interesados en las guías, en ver todo lo que estás exponiendo. Si lo podemos compartir. Claro que sí. Miren, hay una guía metodológica de todo el proyecto CityAdapt que acabamos de lanzar hace no mucho, que es guía de soluciones basadas en naturaleza en ciudades, donde está desde el estudio de vulnerabilidad hasta el monitoreo y evaluación. Entonces, ojalá puedan consultarla, está disponible en la página del proyecto cityadapt.com, ahí en publicaciones, ahí está la guía, está muy interactiva, está muy bonita y pueden descargarla en módulos o toda completa en PDF. También está disponible los resultados de los estudios de vulnerabilidad de San Salvador y de Jalapa, en la página también de estudios de caso de CityAdapt. Y los videos, tenemos un montón de webinars, como ya les comentaba, de financiamiento, de soluciones basadas en naturaleza, etcétera, en la página, en el canal de YouTube. Y así, el nombre de la herramienta para hacer la modelación de servicios ecosistémicos se llama Invest, que forma parte del proyecto de Natural Capital Project de la Universidad de Stanford. Y la otra, la de uso de suelo en escenarios de cambio climático, se llama herramienta Tercet y está disponible en la Universidad de Clark, si no me equivoco. Perfecto. Me voy a ir con las últimas dos porque tenemos ya poquito tiempo, pero tenemos muchísimas preguntas que esperamos hacerte llegar porque de verdad están muy, muy interesados. Un bloque de preguntas que agrupé sobre temas de financiamiento. Los participantes están muy interesados en cómo le hicieron para conseguir fuentes de financiamiento para realizar estas acciones, si los montos fueron suficientes y de qué manera se pueden conseguir estos fondos para seguir realizando proyectos de este tipo de manera continua a pesar de los cambios que haya en los gobiernos locales y estatales. Claro que sí. Bueno, la principal es que los montos que se consiguen nunca son suficientes. Siempre estamos cortos de recursos, desafortunadamente. La cooperación internacional se basa en ingresos que proporcionan los donantes, en este caso el GEF. Nosotros estamos haciendo ahora proyectos para el Fondo de Adaptación y para el Fondo Verde del Clima. Queremos hacer el CityAdapt 2.0 en 10 ciudades ahora de México y esperamos poder lograr esos fondos para seguir haciendo estos temas. La mejor forma de gestionar recursos a nivel internacional es haciendo acciones. El pretexto de no he hecho nada que no sea el único pretexto no haber hecho nada, el no tener dinero. Todos los gobiernos municipales tienen recursos para medio ambiente, solo basta documentar, canalizar adecuadamente sus recursos para empezar a hacer acciones. Entonces, a la cooperación internacional le gusta mucho que se demuestre yo qué estoy haciendo. No solo es levantar la mano y decir es que necesito un montón de dinero porque fíjate que tengo muchos problemas. Aquí tenemos que hacer posible el estudio de vulnerabilidad ya bien desarrollado, ya bien digerido, saber a qué somos vulnerables como ciudad, empezar a hacer acciones con los gobiernos locales y entonces sí poder apuntar hacia una cooperación internacional. Pero les quiero decir que dentro de este proyecto también hemos aprendido algo sobre financiamiento climático. Justamente hay herramientas de captura de valor del suelo, por ejemplo, en el que se pueden modificar la forma en que los gobiernos municipales se allegan de recursos. Por ejemplo, cuando una constructora va a hacer un fraccionamiento, pues tiene un impacto climático.
ese impacto climático tiene que ser compensado de alguna forma. Entonces ahí hay una oportunidad para que esa constructora no aporte dinero, sino que aporte soluciones basadas en naturaleza que ayuden a la ciudad. Por ejemplo, poner retardadores de agua o sistemas de captación de agua de lluvia en todo el fraccionamiento sería un instrumento de captura de valor del suelo que el ayuntamiento o la autoridad municipal podría decir, yo estoy haciendo esto porque sin que yo hubiera exigido esto, perdón, si yo no hubiera exigido esto, esto no se hubiera puesto. Otra forma de hacer captura de valor del suelo es sobre las plusvalías. Cuando el gobierno municipal está invirtiendo en pavimentación, en energía eléctrica, en jardines, en parques, en sistemas de aprovisionamiento de agua, también está generando plusvalía en los hogares. Entonces, uno de los principales fuentes de ingresos de las ciudades y de los municipios en México es el impuesto predial. Destinar un poco del impuesto predial para hacer soluciones basadas en naturaleza es redireccionar el presupuesto. Entonces, sí que se puede hacer análisis de tasas de impuesto diferenciadas porque la plusvalía que ganan las casas que están en mejores condiciones, con todos los servicios, frente a un área verde, por ejemplo, es significativa a la hora de vender una propiedad. Y también es significativa cuando uno quiere comprar. No es lo mismo comprar en un lugar que está súper alejado del centro de la ciudad, donde no hay ni un solo árbol que me pueda cubrir del sol, donde no hay agua, probablemente no pueda acceder a la energía eléctrica, que tener un espacio frente a un parque urbano, donde hay todos los servicios, no me inundo, no pasa nada. Entonces eso tiene un valor y eso tenemos que entenderlo como usuarios, ¿no? El gobierno municipal o los gobiernos locales o subnacionales tampoco pueden solucionarnos todo el tema. Nosotros también tenemos que colaborar y es el caso de este tipo de iniciativas como las aportaciones voluntarias, como la del 2% que se está realizando en Jalapa, en la que los usuarios de agua decidimos, es voluntaria. Yo cuando voy a pagar mi recibo decido pagar el 2% de lo que me van a cobrar adicional para pago por servicios ambientales y soluciones basadas en naturaleza. Y les quiero decir que cuando uno hace el cálculo de lo que paga uno del 2%, es prácticamente irrisorio. Hay gente que paga 2 pesos, hay gente que paga 5 pesos. Yo en mi caso, por ejemplo, pago como 7 pesos. Pero puedes pagar más, o sea, no es que solamente puedes pagar el 2%. Si está dentro de tu posibilidad pagar más del 2%, también se te acepta pagar más del 2%. Pero lo que les quiero decir es que no es nada oneroso pagar por el medio ambiente. Entonces, hemos recaudado una cantidad significativa de recursos que esperamos se puedan implementar en beneficio de las personas más vulnerables y podamos, ojalá, disminuir esa brecha de desigualdad. Y muy importante es generar mecanismos de financiamiento idóneos. Es decir, cada ciudad habrá de ver cuál es la forma más adecuada de financiarse en temas climáticos. Hay préstamos, hay instrumentos de colocación de deuda, de colocación de fondos verdes, impuestos verdes, que justamente con la iniciativa City Fix Labs de WRI se están identificando en muchas ciudades de México en las que está esta iniciativa, incluido Jalapa, esos casos de éxito. ¿Qué tanto puede un ayuntamiento o una ciudad tomar deuda que después pueda pagar para ayudar, entre otras cosas, a adaptarse al cambio climático? Entonces, es muy importante acercarse a los que saben. No quiero decir que se acerquen a CityAdapt, sino, por ejemplo, a WRI, a Naciones Unidas, al GEF. Todo esto está disponible en Internet y si ustedes tienen la necesidad de ir más allá, pues hay que empezar a buscar, hay que ver proyectos que hayan ya tenido estas iniciativas. Por ejemplo, muchas ciudades de México tienen la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del BID. Concretamente La Paz, Campeche, Jalapa y me parece que otra más. Entonces, muchas de las ciudades que estaba viendo por aquí forman parte de la iniciativa Cuencas y Ciudades. Muchas otras de City Fix Labs. Muchas otras WRI ha participado o está colaborando con los gobiernos subnacionales y nacionales. Entonces, pues hay que acercarse a esos que están haciendo el cambio y pues la mejor forma de lograr es haciendo. No importa si plantas un árbol, si colectas agua en una cubeta, etcétera, con tal que ayudes a tu ciudad o a tu municipio a adaptarse al cambio climático, estarás haciendo algo que en este momento no se hace porque tú no lo haces, ¿no? Entonces, todos
somos corresponsables de la adaptación al cambio climático y si no hacemos algo ahora, que nos sale, digamos, medianamente barato, en el futuro los costos de la adaptación van a ser enormes. Vas a tener que comprar agua en cisternas porque ya no vas a tener y entonces va a ser más valioso el agua que los metales, por ejemplo. Entonces, pilas con eso y ojalá haya respondido adecuadamente. Sí, más que perfecto. Si nos dan chance de quedarnos 3 minutitos más, porque por todas las preguntas, hay un último bloque que se repitió de la misma pregunta sobre la diferencia que existe entre estos diversos enfoques. El enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, con otros como la gestión integrada de cuencas o el enfoque ecosistémico. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Claro que sí. Mira, las soluciones basadas en naturaleza agrupan a la adaptación basada en ecosistemas y a la ecorreducción de riesgo de desastres, como ya mencioné antes. No es que sean diferentes, sino que toman lo mejor de cada una. Por ejemplo, ¿cuál es la otra que me dijiste, perdón, para agruparla? Viene gestión integrada de Ah, ya, cuencas ya, y esa es. enfoques ecosistémicos. Ok, listo. Mira, en nuestro caso, el enfoque de la gestión integrada de cuencas jugó un papel importantísimo cuando hablas de servicios ecosistémicos. Es decir, cuando involucras a los ecosistemas, tienes que ir más allá de los límites administrativos de tu ciudad, de tu municipio, porque recordemos que estos se generan más allá de los límites administrativos de la ciudad, casi siempre. Es raro que una ciudad tenga todo lo que necesita ahí mismo. O sea, eso nunca pasa porque el alimento, que es un servicio ecosistémico, viene de muy lejos, en muchos de los casos, ¿no? Casi no consumimos productos locales, etcétera. Hay un tema ahí de cadenas de valor y de consumo que también tiene que ser considerado. Pero en el caso de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, sí que utilizan ese enfoque de gestión integrada de cuenca. Por ejemplo, ya vimos los escenarios de cambio climático que hicimos, en la que hicimos involucrar la cuenca para darnos cuenta de cómo estaba funcionando el sistema y apoyar a decirles a las autoridades, hey, volteen a ver allá arriba, porque allá es donde se está generando el agua que se cobra en Jalapa. No, más allá de que se use, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento que la trae y que proporciona el servicio, vive de tener agua. Entonces, si esa misma comisión no hace cosas para conservar la cuenca, pues en el futuro no va a tener sentido tener una comisión de agua porque no va a haber agua. Entonces, en primera instancia, tienes que ver es hasta por supervivencia, ¿no? Tienes que ver, perdón, por sobrevivencia, tienes que ver en un tema de cómo yo estoy gestionando los recursos naturales para aprovisionarme de sus servicios en las ciudades y cómo yo estoy ayudando a la conservación. Porque en primera instancia, pues lo que te puede pasar es que si no hay agua en las EMAs, pues no tengas razón de existir y entonces tu trabajo se vea complicado y vas a formar parte de estas estadísticas de gente con alta sensibilidad socioeconómica, ¿no? Al estar desempleado, por ejemplo. Entonces, es un tema bastante importante en el que todos los enfoques se toma lo mejor de ellos para hacer un estudio, en este caso de vulnerabilidad, muy robusto, que considera la cuenca, que considera el enfoque ecosistémico, que considera la ecorreducción de riesgo de desastres y la adaptación basada en ecosistemas. No es que los tratemos en forma diferente, sino los integramos en una misma solución. Súper. Pues muchísimas gracias, Sergio. Creo que ya estamos en tiempo, pero muchísimas gracias por tu participación. Nos quedamos con un montón de preguntas que te vamos a hacer llegar, pero sin lugar a dudas, súper interesante y útil estas exposiciones que nos diste. Voy a volver con Tania para unos últimos anuncios y terminamos esta sesión. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Aline, por esta excelente moderación. No es nada sencillo gestionar todas las preguntas que nuestro público nos hizo llegar a través del canal. Sabemos que no podemos responderlas todas en una sesión, pero les pedimos estar al pendiente de las futuras comunicaciones de la comunidad. Estamos pensando identificar más temas y dar seguimiento al tema de adaptación con otras sesiones, si se puede con City Adapt, pero también con otras organizaciones aliadas que nos puedan ayudar a complementar
experiencias, los temas de financiamiento, probablemente metodologías o algunos temas complementarios relacionados. Antes de despedirnos, como decía Aline, perdón, y pues también un agradecimiento súper exhaustivo a Sergio por apoyarnos en con estos materiales. En el chat les estuvimos colocando varios links a las publicaciones, al sitio de CityAdapt, al canal de YouTube, para que también se puedan acercar directamente a los materiales. Tienen muchísimos materiales para diferentes niveles de acercamiento y unos muy divertidos, incluso divertidos, para tener un acercamiento con niños y niñas desde esos niveles hasta cosas mucho más sofisticadas y técnicas, ¿no? Sí, les invitamos encarecidamente a darse una vuelta también por este sitio. Y antes de despedirnos, quería extenderles algunas invitaciones. Primero, el próximo miércoles 8 a las 10 de la mañana estaremos realizando el 6º seminario de esta serie de la comunidad climática, esta vez a cargo de nuestra organización aliada Polea, con el tema de legislación de cambio climático subnacional, un mecanismo para la acción global. Pueden encontrar ya el enlace de registro en la sección de este chat y también lo estarán recibiendo en un correo de seguimiento de esta sesión el día de mañana. Recordando que todos los miércoles, más bien los miércoles cada 2 semanas, vamos a tener estos seminarios y les pedimos estar al pendiente. También quisiéramos invitarles a participar en la convocatoria de historias climáticas que cambian vidas. Varios de los proyectos que aquí estuvimos conociendo y de los comentarios que nos hicieron llegar a través del Menti, podrían calificar para participar en este concurso y hacerse acreedores a los beneficios. Recordando que el objetivo de este concurso es visibilizar las acciones subnacionales de acción climática a través de los proyectos implementados o ya con un alto grado de avance en su implementación en temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Pueden participar entidades estatales, municipales, regionales o instituciones académicas o iniciativas privadas, siempre y cuando hayan participado de la mano con una autoridad en estos proyectos. Les invitamos a consultar las bases también en la página de la comunidad y registrar sus iniciativas. La convocatoria cierra este domingo 29 de agosto, así que los invitamos a darse una vuelta por el formulario de registro. Es un formulario bastante sencillo en el que les pedimos que nos cuenten un poquito las características de los proyectos y pueden conocer más detalles de las convocatorias a través de nuestras redes sociales. Los proyectos ganadores de esta selección serán acreedores a un apoyo en producción de video para poder documentar estas historias mismas que serán expuestas en diversos foros en el marco de la próxima COP26 y a través de los canales de la comunidad. También en el marco del proyecto de la comunidad climática con el Fondo Británico UK Pact, estamos desarrollando un acelerador de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que arrancará más o menos por ahí del mes de octubre. Este tendrá como objetivo contribuir a fortalecer las capacidades de las personas funcionarias públicas encargadas del diseño, implementación y evaluación de políticas subnacionales de desarrollo a través del acompañamiento técnico para incorporar estas soluciones basadas en la naturaleza como estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en ecosistemas forestales y en zonas urbanas. Les invitamos a estar al pendiente de los canales de la comunidad, el sitio, el boletín y las redes para que puedan conocer en las próximas semanas las bases de esta convocatoria. Y finalmente, ya para despedirnos, reiteramos nuestro agradecimiento a Sergio Angón a nombre de CityAdapt del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por su excelente presentación y por su apoyo en la realización de este seminario, y por supuesto a todas las personas que nos hicieron el favor de conectarse esta llamada.
por su asistencia y por sus tan interesantes preguntas. Podrán consultar este y los seminarios anteriores de la serie en el sitio de nuestra página, en el sitio de la comunidad, comunidadclimáticamexicana.mx, y a través de las redes sociales, tanto de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la Iniciativa Climática de México y de WRI México. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.